en los próximos minutos os voy a contar cómo practicar ciencia, pero cómo practicarla emulando, imitando experimentos importantes, grandes experimentos, pero haciéndolo con materiales caseros, con materiales sencillos y además baratos. Y para empezar voy a hablaros del que posiblemente sea el instrumento de escritura más caro de la historia, el bolígrafo del $1.000.000. En la década de los 60, cuando Estados Unidos empezaba a desarrollar el programa Apolo, como bien sabéis, para llevar el hombre a la Luna, era fundamental llegar primero que los rusos, sobre todo eso. Pronto se dieron cuenta que los astronautas iban a necesitar un instrumento que pudiera trabajar en condiciones de ingravidez, boca abajo, bajo el agua y en condiciones extremas de temperatura. Se pusieron a trabajar y cuenta la historia que se gastaron $1.000.000 de la época, os hablo de hace 60 años más o menos, para construir un bolígrafo. Bien. Los rusos también consiguieron un instrumento que hacía lo mismo, usaron un lápiz. Esta historia, como tal, no es del todo cierta, contada así. Sí es verdad que ese boli existe y se puede comprar, aunque cueste una pasta, pero esta batallita me sirve para contaros, para introducir la idea que os quiero transmitir hoy. Para hacer ciencia, para hacer experimentos, divertirse con la ciencia, no hace falta gastarse un pastizal. Muchas veces basta con tener un poco de ingenio. Vamos a empezar con una pregunta sencilla. Si yo os preguntara, tengo una pesada tuerca y una ligera hoja de papel. Si yo la suelto a la vez desde la misma altura, ¿cuál creéis que llegará primero al suelo? Bueno, supongo, voy a hacer como que oigo que casi todos me decís que va a caer la tuerca. Vamos a probarlo, a ver si es verdad. Para eso tengo aquí la silla, para que sea más espectacular. Si no me mato. Efectivamente, la tuerca llega primero. Bien. Ahora la cuestión es, si yo os pregunto, ¿por qué la tuerca llega primero? Seguramente también, quizá no todos, pero muchos me diríais, porque tiene más masa, tiene un peso mayor. Pues entonces tenemos un problema, si esa es la respuesta. Porque en el siglo XVII, el señor Galileo Galilei, que casi seguro que todos conocéis, llegó a la conclusión, o demostró, que todos los cuerpos caen a la vez, caen con la misma velocidad, independientemente de cuál sea su masa. Hay una historia muy bonita que dice que llegó a esa conclusión lanzando bolas de diferente masa y de diferente tamaño desde lo alto de la Torre de Pisa. Seguro que esta historia más de uno la escuchó alguna vez, la oyó alguna vez. Lamento deciros que esa historia no es cierta. ¿Vale? No tiró las bolas desde la Torre de Pisa. Llegó a esa conclusión utilizando planos inclinados de madera, como los que podéis ver en la imagen. El cómo llegó a esa conclusión con esos planos, como diría Michael Ende en su libro La historia interminable, que os recomiendo leer, eso es otra historia y merece ser contada en otro momento. Bien, ¿cómo podemos entonces comprobar que Galileo tenía razón? Bueno, pues la explicación de esto, de por qué el papel cae más tarde que la tuerca, es porque el papel ofrece una mayor fricción, un mayor rozamiento con el aire. Por eso tarda más en caer. No hay problema, buscamos un sitio que no tenga aire, que no tenga atmósfera, no hay rozamiento, y hacemos el experimento. Un sitio así, si volvemos al principio de la historia, la Luna. Ahí no hay aire, no hay atmósfera, se puede hacer el experimento, ¿verdad? Llegamos un poco tarde, se nos han adelantado. En julio de 1971, el señor David Scott, el comandante de la misión Apolo 15, hizo precisamente ese experimento. En la superficie lunar dejó caer un martillo y una pluma de halcón. Halcón porque su módulo lunar se llamaba Falcon. Aunque quizás no se vea bien, ese de ahí es el momento. En una mano un martillo, en otra mano una pluma, y veis que llegan a la vez al suelo. Con lo cual demostró que Galileo Galilei realmente tenía razón. Evidentemente nosotros no íbamos a ir a la Luna, pero tampoco podemos montar una Luna sin atmósfera en el salón. ¿Qué podemos hacer? Podemos tirar de ingenio. Y para eso vamos a usar una técnica ancestral que aprendimos en el colegio cuando todos, bueno, algunos, éramos niños. Vamos a hacer que el papel tenga el rozamiento igual o similar a la tuerca. Y lo que haremos, usando esa técnica ancestral que os comentaba, voy a hacer una bola de papel. Así de simple. Hago una bola
a ser posible, cuanto más apretada mejor. Aquí me harían falta 3 manos. Y vamos a probar si realmente el papel de antes, ahora que es una bola, llegan o no a la vez que la tuerca. Misma altura, esto habría que apretarlo bien, ya os digo. Soltamos y llegan a la vez. Con lo cual, hemos demostrado que Galileo tiene razón únicamente usando un poco de ingenio, sin tener que irnos a la Luna. Estoy hablando del aire, estoy hablando de atmósfera, y os pregunto, ¿sabéis que el aire que nos rodea tiene un peso, lo que significa que ejerce una presión? Yo os pregunto, ¿cómo de fuerte es esa fuerza? ¿Cómo de fuerte es esa presión? O dicho de otra manera, si yo ahora os dijera que en la palma de la mano estoy aguantando el peso equivalente a una piedra de 50 kilogramos, ¿qué pensaríais? Os voy a dar 4 opciones. La primera, voy al gimnasio todos los días y por eso aguanto sin problema ese peso. La segunda, estoy exagerando y no es verdad que esté aguantando 50 kilos. Puede ser. La tercera, tengo un brazo biónico y por eso aguanto lo que me echen. Y la cuarta sería que es verdad que mi mano está aguantando el peso de 50 kilos de aire. Os puede sorprender, pero la respuesta correcta es precisamente la cuarta. Mi mano está aguantando 50 kilos, el equivalente a 50 kilos. ¿Y por qué no se rompe? Por cómo actúa la presión atmosférica. Estoy recibiendo una presión, o estoy soportando una presión atmosférica por arriba. Pero es que esa presión atmosférica actúa con igual intensidad por abajo. Con lo cual, en conjunto, mi mano no soporta presión. Por eso no se rompe. ¿Vale? Así de fuerte es la presión atmosférica. Bien. Vale, esto os indica por qué funciona, pero sigo sin explicaros cómo de fuerte es la presión atmosférica. Para poder demostraroslo de una forma elegante, nos harían falta caballos. ¿Tenemos caballos? Voy a contaros una batallita. Para ello, tenemos que viajar en el tiempo al 8 de mayo del año 1654, a la ciudad alemana de Magdeburgo. Allí, su exalcalde y un físico amateur aficionado, el señor Otto von Guericke, lo mío no es el alemán, que lo veis en la pantalla, hizo un experimento muy llamativo para mostrar lo fuerte que era la presión atmosférica y ya de paso para vender una bomba de vacío que él había inventado. De hecho, fue por lo que hizo todo ese montaje. ¿Qué fue lo que hizo este señor? Cogió 2 semiesferas de metal de unos 25 centímetros de radio más o menos y las puso en contacto, como veis ahí en el dibujo, sin ningún tipo de enganche, únicamente las puso en contacto, hizo el vacío en su interior con su bomba, así ha sido publicidad, y una vez que dentro de esa esfera había vacío, la enganchó a 16 caballos, 8 para cada lado, y los puso a tirar en sentidos contrarios. Por más que lo intentaron, esos caballos no consiguieron separar la esfera. En cuanto dejaron entrar un poco de aire en la esfera se separó sola. Esta fue la primera prueba de lo fuerte e importante que era la presión atmosférica. Desde ese día, este señor es mundialmente famoso y hasta Google le rinde homenaje. ¿Cómo podemos nosotros comprobar lo fuerte que es la presión atmosférica? Os voy a proponer 2 ideas. La primera sería aprovechar que está de moda los juguetes científicos, los juguetes de ciencia, y podríamos comprarnos algo como esto. Esto es una versión de juguete, con lo cual tampoco esperéis maravillas, de las esferas de von Guericke. Esta goma para que haga bien vacío, voy a cerrarla, apretar fuerte y con esta jeringuilla voy a hacer el vacío. Ahí hacemos vacío, a ver si puedo. Bueno, eso sería mi esfera y ahora para que veáis, a ver si funciona bien, voy a levantar una botella que tiene agua. ¿Vale? Ahí está. Esas esferas están únicamente sujetas por la presión atmosférica. Esta botella pesa más o menos 1 kilo. Esa es una opción. Otra opción, más barata, más sencilla y casera, es un juego que os voy a enseñar. Ven aquí, botella. Con una botella vacía de plástico. Paso 1. Cogéis la botella vacía y la aplastáis con todas vuestras fuerzas sobre una mesa. Algo así. Muy bien. Ahora la estiráis y veréis que la podéis estirar sin ningún problema. Estáis luchando contra la presión atmosférica, pero como el aire también entra dentro, os ayuda a estirar la botella. No hay problema. Paso 2. Volver a hacer lo mismo, volver a aplastar la botella todo lo que podáis. Así, con ganas.
y ahora le ponéis el tapón. Intentar ahora estirarla. Ahora veréis, no estoy exagerando, que os cuesta mucho más. ¿Por qué? Estoy luchando contra la presión atmosférica, pero ahora no dejo entrar el aire para que me ayude a estirar la botella. Y aquí estoy viendo lo fuerte que es la puñetera presión atmosférica. ¿Vale? Es un experimento que podéis hacer en casa y comprobar lo fuerte que es la presión atmosférica. Bien, en resumen, os he contado 2 experimentos sencillos para emular experimentos importantes y que respondieron a preguntas importantes de la ciencia. Vosotros podéis encontrar muchos más ejemplos en Internet e incluso, si os atrevéis, en libros. Y si lo hacéis, dejadme que os dé 2 consejos ya para acabar, que no son míos, son de 2 grandes pensadores. El primero, el señor Confucio, un pensador de la antigua China, que decía: me lo contaron y lo olvidé, lo vi y lo entendí, lo hice y lo aprendí. Y el segundo, del señor Albert Einstein: se debe hacer todo tan sencillo como sea posible, pero no más sencillo. Ya para acabar, una frase del escritor Mark Twain, famoso por su ironía y su sarcasmo. Este señor decía: el ser humano es un experimento y el tiempo demostrará si valía la pena. Muchas gracias.